¿Qué tal? Buenas noches, soy Víctor Ortiz, qué bueno que nos acompaña en una emisión más de Tabasco en la Ruta. Todas estas noches hemos venido dialogando con un grupo de secretarios estatales a propósito del segundo informe del gobernador Arturo Núñez Jiménez y hoy continuamos con este ejercicio. Saludo en la mesa al periodista Samuel Cantón Cetina. ¿Qué tal? Buenas noches. Nos acompaña, como ha sido ya una tradición todas estas noches, Víctor Sámano, La Bastida. Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches a quienes nos siguen por Radio Tabasco y por Canal 7 Televisión, por supuesto. Buenas noches. Gracias, y a partir de este momento quedan abiertas las líneas telefónicas y diversas vías para que usted se comunique con nosotros. Para ello, saludo a Linei Mesa. Linei, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Por supuesto, es un placer saludarles y estar con ustedes en este programa especial de Tabasco en la Ruta, en donde les estamos invitando a que se comuniquen con nosotros y nos hagan llegar sus comentarios o sus preguntas. Los teléfonos son el 316-3652. También tenemos un teléfono a su disposición para que nos mande mensaje de WhatsApp. Es el 9932-7748-34. Tenemos nuestras páginas de internet www.tabasco.gov.mx y www.tvt.mx, además de que tenemos las cuentas de Twitter, es @gobierno_tab y @tvt en línea. Comuníquese con nosotros, nuestras líneas están a su disposición. Continuamos en la mesa de diálogo. Gracias, Linei. Y bueno, hoy nos acompaña José Antonio de la Vega Azmitia, secretario de Comunicaciones y Transportes, a quien le doy la bienvenida, secretario. Muchas gracias, Víctor, y quiero aprovechar para agradecer mucho la invitación que me hacen para comunicarnos con el amplio auditorio de TVT. Gracias. Víctor Sámano, haznos un primer planteamiento sobre este sector tan importante y estratégico como es el de comunicaciones y transportes. Claro que sí, José Antonio, buenas noches. Buenas noches. Pues la movilidad, la transportación de cosas y personas es fundamental para la economía. Casi podría decirse que es la economía sin movilidad, pues no hay generación de riqueza, no hay mejores condiciones. Las comunicaciones y el transporte en Tabasco, según el diagnóstico que tuvieron al inicio, empleaba al 5% de la población económicamente activa, algo así como 43.600 personas. El diagnóstico oficial indicaba que este sector hallaron falta de planeación, falta de reglas, desorganización, corrupción, inseguridad, incomodidad. En fin, esto tiene que ver con muchas cosas más, con la planeación urbana, con estas cuestiones de origen y destino, en fin. Se plantearon una reforma integral, José Antonio. ¿En qué momento estamos de este proceso y cuál es tu evaluación inicial? Como no, Víctor, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo comentaría al respecto que, como bien sostienes, el diagnóstico de las comunicaciones y particularmente el tema del transporte, que es el que domina el ámbito de la Secretaría a mi cargo, de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, pero con un predominante del sector de los transportes, ¿no? Entonces, yo te diría que es un sector que fue caracterizado durante muchos años por una gran discrecionalidad, donde se atendían criterios de carácter corporativo, clientelar, y los transportistas de alguna u otra manera eran obligados a formar parte de estos sectores corporativos que manejaba un partido político. Entonces, en ese sentido, la ley era un mero referente simbólico. No se aplicaba porque al aplicarla, pues tocabas los intereses de quienes te interesaba promover. Entonces, uno de los aspectos más difíciles para poder trabajar con los grupos de transportistas, con las organizaciones, las uniones de transportistas, asociaciones, federaciones. Estamos hablando de un parque vehicular que está llegando casi a los 14,000 vehículos de transporte público en el estado. En consecuencia, hablamos de modalidades de transporte que se formalizaron al vapor, como el caso de los pochimóviles, sin una regulación estricta y prácticamente atendiendo a criterios clientelares. Entonces, hoy han proliferado, afectando no únicamente los intereses de los transportistas, sino también la seguridad y el confort con los que los transportistas, los ciudadanos se transportan y se movilizan a sus centros de trabajo, a las escuelas. Entonces, esta característica de desorden, de corrupción que caracterizó a la Secretaría, que fue uno de los aspectos centrales que el gobernador instruyó para que pudiéramos elaborar un anteproyecto de ley de transporte, de nueva ley,
en el criterio de que la ley de 2003 había quedado totalmente rebasada de una realidad, en algunos aspectos porque no la regulaba esta realidad y en otros aspectos porque no había la voluntad política para cumplir los mandatos de la ley, como por ejemplo el tema del taxi colectivo, ¿no? Que toda la vida la ley ha dicho que solo había taxi especial con taxímetro y nunca ha habido ni especial ni con taxímetro. Entonces había un servicio colectivo que viene de muchísimos años en usos y costumbres de la población, que se arraigó en la cultura de la gente y que, bueno, no lo podías regular porque no estaba en la ley. Entonces, como ese tipo de ejemplos, nos encontramos a lo largo y ancho de la ley de 2003 de cuestiones que simplemente eran letra muerta y que se regían esas relaciones entre la autoridad y los transportistas precisamente por relaciones de carácter político, interpersonales de los secretarios con las organizaciones. De igual manera, el régimen de concesiones, la forma de otorgar estas concesiones, estaba caracterizada por estos criterios de corporativismo, clientelar totalmente, amigos. Todo esto va generando a lo largo de los años un gran desorden en el sector, porque finalmente se le otorgan concesiones a gentes que no tienen las características para prestar el servicio o la experiencia o el perfil idóneo para hacerse cargo de una concesión de cualquier modalidad de transporte público. Se le daban amigos, a parientes, a familiares de los propios transportistas y la gente que podía realmente manejar las unidades pues iba quedando en un segundo o tercer plano y se les daba realmente como migajas en la menor proporción. Entonces, bueno, no era fácil tratar de hacer una ley que pudiera dejar contentos a todos. La ley obviamente mete orden en el sector, aumenta las penalidades, en las multas, en las sanciones para quienes infringen la ley y tenemos plenamente la convicción de que se debe llevar a fondo, aplicar estas multas. Por dar un dato solamente comparativo con 2012, en 2012 se levantaron 516 infracciones en un año completo. Esto quiere decir que 40 inspectores con 5 patrullas no levantaron, si tomas en consideración que no trabajan los sábados y los domingos, ni siquiera una infracción al día en los 365 días. Y nosotros en 2013 levantamos más de 7,000 infracciones y este año de 2014 esperamos superar las 12,000 infracciones. Esto genera también resistencias de los grupos que estaban acostumbrados a negociar este tipo de aspectos en la Secretaría, con el secretario, con los diversos funcionarios, porque finalmente los inspectores lo único que hacían era cobrar derecho de piso, controlar las organizaciones y no levantaban ninguna infracción. Entonces esto va generando un desorden en el sector que meterle orden, pues valga la expresión, pues no es una tarea fácil, porque es un cambio de cultura, ¿no? Antes de que vayamos a la primera pausa, Samuel, un comentario. Bueno, yo creo que hay más en el sector, más que un diagnóstico que, bueno, que si se ha llevado casi 2 años, me parece que es muchísimo tiempo para un diagnóstico. Yo creo que tiene que haber en casi 2 años mucho más que un simple diagnóstico por completo que sea. Bueno, pues precisamente la aprobación de la ley refleja de que no nos quedamos en la etapa del diagnóstico, sino pasamos a la acción de formalizar un instrumento jurídico que finalmente aprobó el Congreso y que hoy nos da la oportunidad, que se acaba de publicar, de tener elementos de mayor rigor para tratar de ordenar el sector. En paralelo, en estos 2 años también se hicieron reformas administrativas importantes, se reformó el reglamento interior, se reformó la Secretaría en sus direcciones, en sus jefaturas, se crearon nuevas subdirecciones. Teníamos, por ejemplo, áreas muy importantes como la dirección jurídica, que eran dirección de área, con salarios ínfimos de los funcionarios que llevaban a cabo toda la defensa jurídica de los intereses de la Secretaría y de los concesionarios. Y ese es un tema de suyo complejo porque recordemos que muchas uniones de taxis se crearon a través de resoluciones judiciales con juicios que le ganaron a la Secretaría, por no decir que se dejó perder la Secretaría los juicios, obtuvieron placas con documentos falsos. Entonces el área jurídica de la Secretaría tenía que ser reformada, le dimos el valor de una dirección general para poder reestructurarla, dotarla de mayor personal. Hicimos a un lado personal que tenía durante muchos años de nexos con abogados de las diversas modalidades de transporte público y hemos venido en un proceso de saneamiento de la Secretaría. Hemos venido haciendo una desregulación administrativa que ahora la ley la va a impulsar de manera más decidida para eliminar trámites engorrosos que fomentan corrupción.
Cuando tú tienes que pasar por 3 o 4 ventanillas para obtener un trámite, pues necesariamente en ese tipo de áreas se va generando una cadenita de corrupción. Y ahora lo estamos haciendo de manera más simplificada en estos 2 años. Creo que se han dado avances muy importantes que van a sentar las bases para un desarrollo del sector transporte hacia su modernización. No quiero decir con esto de que esto se va a hacer de la noche a la mañana, porque los transportistas están acostumbrados a una manera de operar. Hay funcionarios todavía que están en la Secretaría que tienen esa costumbre. Ahora, por ejemplo, uno de los temas de la ley es que ningún funcionario de la Secretaría puede, ni sus hijos, ni sus padres, ni sus hermanos, pueden ser sujetos de otorgamiento de concesiones de transporte público, porque te encuentras con que los de las ventanillas, las secretarias, los que hacen los estudios técnicos, tienen taxis, tienen combis, son socios del Transbús. Entonces hay un conflicto de interés muy grave que nos llevó a la decisión de fondo de tener que poner este candado en la ley para que, si bien no les podemos quitar las concesiones a quienes ya las tienen, sí sentar las bases para que en el futuro esto no vuelva a suceder y no haya conflicto de que eres juez y parte en el otorgamiento y participas en la decisión del otorgamiento de una concesión, ¿no? Secretario, al inicio de esta administración, una de las grandes demandas de la población fue el tema del transporte. Hace falta transporte. Vamos a ir a una pausa muy breve. Y si quieres, José Antonio de la Vega Admite, secretario de Comunicaciones y Transportes, al regreso entramos al tema de las combis, los taxis, las concesiones y todo esto que está preguntándose la gente en estos días. Claro que sí. No tardamos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con José Antonio de la Vega Admite, secretario de Comunicaciones y Transportes. Antes de ir a la pausa, le preguntábamos sobre el asunto de esta reforma que está planteando la administración local, esta reforma de transportes profunda, cuya primera etapa fue pues, esta renovación de la ley en la materia. Pero ¿qué sigue en el tema de los taxis, de las combis, que es a lo que a usted seguramente le interesa? Vamos a platicar de ello en un instante con el secretario. Antes vamos a las preguntas que nos está enviando usted gentilmente a través de las redes sociales y la línea telefónica Liney. Sí, muchas gracias. Tenemos llamadas y comentarios. El Audi Pozo del municipio de Balancán felicita al licenciado José Antonio por haber logrado una nueva ley de transporte. Héctor Contreras de la colonia Tasta pide por favor más vigilancia para atender el problema de los taxis pirata. Macario Rodríguez del Centro felicita al licenciado José Antonio de la Vega y comenta que se debe de ir a fondo para acabar con las uniones de los transportistas del servicio público e investigar las corrupciones heredadas de administraciones pasadas. Abel Contreras, del fraccionamiento Estrellas de Buenavista, comenta que se debería de ampliar la ruta del Transbús a esta colonia, ya que no cubre toda la zona. Daniel Madrigal saluda y felicita al secretario de Transporte, José Antonio de la Vega, por su labor al frente de la Secretaría. Recuerde que las líneas telefónicas están apareciendo en pantalla, así como nuestras redes sociales, en donde ustedes nos pueden hacer llegar sus comentarios y sus preguntas. Mientras tanto, continuamos en la mesa de diálogo. Gracias, Liney. Secretario, ¿algún comentario a los cuestionamientos y las sugerencias de la ciudadanía? Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar decirle a la gente que esta nueva ley da elementos a la autoridad precisamente para combatir con mayor firmeza, con mayor dureza al pirataje en el transporte público, que no afecta únicamente a los concesionarios, sino también afecta la seguridad de los usuarios, del ciudadano, porque hemos visto en los medios de comunicación y en las estadísticas de la Procuraduría que en estos taxis piratas en muchas ocasiones se cometen delitos, asaltos, violaciones, venta de drogas. Entonces estamos tratando de dar una lucha frontal desde el inicio de la administración con varios juicios de amparo que ellos a través de documentos falsos hicieron valer en juzgados de distrito del estado de Campeche, del estado de Chiapas y también los que están asignados en la entidad. Y hemos dado una lucha frontal, hemos venido ganando todos los juicios hasta ahorita y tenemos la firme convicción de que vamos a proteger este interés del concesionario en beneficio del público usuario. Entonces, decir que la ley va a tratar de ordenar todos estos aspectos,
Mencionábamos hace un momento que finalmente, como en todas las leyes, no se puede cambiar una cultura de la noche a la mañana. Es un esfuerzo que tiene que ser compartido con los usuarios a través de las quejas, las denuncias, a los que ahora se le da también en la ley mayor relevancia, mayor seriedad, mayor importancia a la demanda ciudadana. Ahora podrán hacerlo oficialmente por internet, por las redes sociales, para facilitarle al ciudadano este tipo de quejas. Y diario infraccionamos nosotros gente con motivo de quejas ciudadanas que antes no se tenían esas estadísticas porque la gente no tenía confianza en la autoridad. Entonces, el ciudadano, el transportista y los funcionarios tenemos que entrar en una nueva dinámica de modernización para que en el mediano y en el largo plazo se pueda verdaderamente cambiar el sector transporte en beneficio del ciudadano. Entiendo que este tema de la reforma y la aprobación en el Congreso tiene un componente muy importante que lo vamos a ver el próximo año, que has venido trabajando, secretario, que es la renovación de las concesiones y todo este escenario en donde me imagino que además va a permitir incrementar la inversión en un sector que requiere también inversión y mayores unidades y más transporte. ¿Qué viene después de esto, secretario? Bueno, efectivamente, como ustedes saben, la mayor parte de las concesiones que se otorgaron por el gobernador Manuel Andrade en 2005 se otorgaron por 10 años y estas concesiones tienen su vencimiento el 3 de septiembre de 2015. En ese sentido, tanto la ley anterior como el transitorio de la nueva ley de transportes establecen que 6 meses antes del vencimiento, quienes actualmente tienen un permiso o una concesión tienen que solicitar a la Secretaría la renovación de su concesión, que en términos estrictos es una nueva concesión que se otorga por un nuevo periodo, aunque se les ha venido renovando algunos hasta por más de 40 años, ¿no? Vienen de manera consecutiva haciendo las renovaciones. Pero este momento es muy importante porque es un momento en el que la autoridad tiene la oportunidad de poner al día el sector. Vamos a ver transportistas que tienen años que no se inspeccionan los vehículos, que no pagan sus refrendos anuales, y uno de los requisitos de la convocatoria será que todos quienes aspiren a renovar su concesión o a una nueva concesión tendrán que cumplir los requisitos de la convocatoria, y uno de ellos es precisamente el estar al día con sus contribuciones fiscales, con el pago de sus derechos, y también la inspección que se hará de las unidades para evitar que haya unidades viejas, chatarras, que pongan en riesgo la capacidad para prestar el servicio con seguridad y con confort para quien paga el pasaje, que son los ciudadanos. Entonces me parece que este proceso, que tiene que hacerse de una manera muy profesional, muy transparente, de manera muy técnica, vamos a hacer estudios técnicos con empresas muy serias a nivel nacional para que nos determinen los aforos por comunidad, por ruta, por municipio, y nos digan verdaderamente cuántas concesiones se tienen que otorgar en cada una de las municipalidades por cada una de las modalidades de transporte público. Y de esa manera tomar decisiones para que el gobernador, que es quien tiene la facultad para otorgar estas concesiones, las haga con criterios técnicos alejados del clientelismo y sobre todo del amiguismo, que es lo que se busca combatir para ir dando un sector más profesional al transporte público. ¿De cuántas placas estamos hablando en general en esta renovación integral que se está planteando para el próximo año? Estamos hablando que hay alrededor ahorita de 14,000 vehículos de transporte público en todas las modalidades, entre volqueteros, grúas, taxis, pochimóviles, combis, camiones de pasajeros, 14,000 regulares. Pero también hay estimaciones, y digo estimaciones porque pues, nadie te puede dar un dato preciso al respecto, que puede haber un 30% de unidades piratas en las diversas modalidades. Estamos hablando de 4 o 5 mil vehículos de transporte público irregular que lo prestan en lugares donde pues, se dejó al abandono de las rutas y pues, proliferaron este tipo de transportes en todos los municipios prácticamente y desde hace muchos años. No es como han hecho ver algunos que esto es un problema de esta administración. No, el pirataje ha existido, lo han regularizado a través de juicios con complicidad de la propia Secretaría, aspectos que nosotros estamos combatiendo con mucha seriedad. Samuel. Bueno, yo lo que me pregunto, lo que yo observo en el sector, y lo que me pregunto es si con la nueva ley, con todas las cosas y todos los implementos de la nueva ley, va a ser posible que se pueda atender correctamente a los usuarios. Yo creo que lo peor del transporte público es el maltrato a los usuarios. Puede ser que sean unidades nuevas, puede ser que se acabe con el pirataje, pero finalmente entre los piratas y entre los regulares,
finalmente prestan el mismo mal servicio a la comunidad. Eso es lo que me queda claro. Yo veo que no le tienen respeto y quizá lo peor, no le tienen temor a la autoridad en este momento. Vemos incluso cómo lo hemos visto en redes sociales, cómo a pesar de saber que se les está grabando, es gente, los que hemos visto en estos casos, gente grosera, gente que le falta el respeto a los usuarios, gente que no le tiene miedo a la autoridad, que no le tiene respeto, que no le interesa una multa, no sé cuál puede ser, que no teme que le puedan quitar en este momento una concesión. No sé si con renovar las unidades, si cambiar aquellos concesionarios, no sé si todo esto va a lograr o en qué momento se le puede asegurar a los tabasqueños, a los usuarios. Yo, gracias a Dios, no soy usuario del transporte público, pero me parece que igualmente me indigno si algún día se le puede asegurar que serán tratados con dignidad y con respeto. Bueno, tu pregunta es muy importante porque me da precisamente la oportunidad de explayarme sobre el tema de la ley y cómo responde la nueva ley precisamente a los planteamientos que estás haciendo. Y uno de ellos es, se aumenta la capacidad de supervisión, de vigilancia del sector transporte con la nueva ley. Porque ahorita esto con 40... que tienes 40 inspectores. Pues sí, eso es una es burla, cómico. porque no buscaba precisamente regular, sino era un grupo de inspectores para cumplir determinados objetivos de extorsión hacia las uniones y federaciones 40 de transportistas. digo, 20 en la suponiendo mañana que trabajaran bien. y 20 en la tarde. Bueno, ahora la nueva ley establece que las autoridades de tránsito son autoridades supletorias en materia de transporte. Es decir, vamos a poder firmar convenios con los ayuntamientos donde está municipalizado el sector de tránsito y la propia Policía Estatal de Caminos donde no está municipalizado esta parte, para que podamos hacer operativos de vigilancia, de supervisión de manera permanente. Con los agentes de tránsito. Son de todo el 800. estado. Ahorita, por ejemplo, un agente de tránsito, si pasa un vehículo de transporte público sin placas, pirata, pues no lo detiene, interviene, porque asume que esa no es su responsabilidad. Para eso están los de transporte. Pero los de transporte están en Villahermosa, porque no pueden estar en Tenosique, en Balancán, en Cárdenas y en Comalcalco. Entonces pasaría de 40 a 800. O sea, una mayor capacidad de manera muy exponencial para tratar de ser mucho más eficaces. Ya nos están ayudando desde ahora y ha funcionado. Entonces yo creo que esto se va a ir regulando. Entonces ese es uno de los aspectos como la ley responde. Pero hay otro aspecto que me parece cualitativo también de la reforma, que antes solo se sancionaba al concesionario. Es decir, finalmente hay concesionarios y hay choferes. Quienes tienen a su cargo la prestación del servicio son los choferes, el concesionario está en su casa. Entonces el chofer es el que maltrata al usuario, es el que le cobra una tarifa indebida o le hace una alza de tarifa, el chofer es el que invade las rutas, el que le niega el servicio de taxi especial, por referirme a los taxis. En fin, son los choferes que no estaban en la ley considerados como sujetos para aplicación de sanciones. Y la nueva ley establece dos tipos de sanciones, incorpora a los choferes. Cuando el chofer no trae su gafete, no es culpa del concesionario, es culpa del chofer. Ahora van a haber sanciones a los choferes por eso, ya no al concesionario. Cuando el chofer maltrata al usuario, pues es una infracción al chofer. El concesionario decía, oye, pero es que yo no tengo nada que ver, y de hecho ya me dejó el taxi, ya se fue. Ese chofer ya no sé dónde está y la multa me queda a mí. Entonces, poniéndole las multas y llevando un registro digital, como lo estamos haciendo a partir de ahora, de todas las infracciones a los choferes, vamos a ir haciendo una acumulación de multas para que el día de mañana se le niegue el gafete de chofer a un chofer que haya incurrido en faltas reiteradas. Entonces, ahora van a tener infracciones los concesionarios, que esas sabemos cuáles son. Si no hay el seguro, es falta del concesionario. Si la unidad está en malas condiciones, es culpa del concesionario. Si no está pintada la unidad adecuadamente y las llantas no están en estado adecuado. En fin, todas las causas atribuibles al que tiene el permiso de la concesión. ¿Quién paga los heridos y los muertes del transporte público? Samuel, si quieres regresamos con este asunto al regreso de esta nueva pausa. Estamos platicando con José Antonio de la Vega Admite, secretario de Comunicaciones y Transportes. Comuníquese con nosotros, no tardamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando aquí en esta emisión de Tabasco en la Ruta. Vamos a escuchar los comentarios que usted amablemente nos está enviando a través de líneas telefónicas y redes sociales, Liney. Muchas gracias. Efectivamente tenemos mensajes, tenemos llamadas y preguntas, como la que nos hace Miguel Ángel Aguilar García. Él comenta que si se habla de modernizar el transporte urbano, ¿por qué vuelven a quedar las combis que son y representan mucho peligro? También se comunicó José Augusto Ibarra del municipio de Comalcalco. ¿Por qué no buscan vías alternas de la carretera Cárdenas-Villahermosa? Y comenta que por qué no han puesto alumbrado en la caseta que está en Cunduacán. Fernando Alejandro Tejero de Ciudad Pemex felicita al secretario por la nueva ley. Héctor Maldonado de aquí del centro felicita al licenciado José Antonio por la ley de transporte. Neida González Luna de Gaviotas dice que está de acuerdo con lo que habla el licenciado José Antonio y además lo felicita. Juan García del centro comenta que por qué si alguien requiere de placas para taxis o volteos, las tienen que autorizar los líderes de dicho sindicato y no la secretaría. Isabel Castillo del centro felicita al secretario y dice que está a favor de la nueva ley. Humberto González de Gaviotas felicita al secretario de Transportes por la nueva ley y Evaristo Moscoso McDonald habló para saludar a su amigo, el licenciado José Antonio de la Vega. Recuerde que tenemos las líneas telefónicas a su disposición, así también están las redes sociales que aquí en estos momentos están apareciendo en su pantalla y usted puede hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas y con mucho gusto las leeremos y además las pasaremos a la mesa de diálogo. Gracias, Liney. Secretario, ¿qué opina de todo eso que nos está comentando la ciudadanía? Bueno, una de las preguntas que nos hace el auditorio es este tema tan llevado y tan sabido por todos, que en el otorgamiento de concesiones en el pasado participaban evidentemente las uniones de transportistas con el gobierno y se ponían de acuerdo para repartirse las concesiones. Y esto tiene una explicación que no justifico, pero que puedo entender a la luz de que la mayor parte de los transportistas no son concesionarios en lo individual. Las concesiones las tienen las uniones, por referirme a la unión de taxis. La única unión que tiene concesión en Villahermosa es la unión de taxis amarillos. Es la que tiene la concesión de todos los taxis. Entonces, cuando tú le das un permiso a alguien dentro de esa concesión, pues ellos tienen que admitirlos como socios. Entonces, por eso es que se buscaban los acuerdos, porque si tú le das un permiso a alguien sin concesión, pues ¿en qué unión iba a pertenecer? Entonces, es complicado. De hecho, ahí está el problema de los juicios que ganaron los taxis Cocodrilos, los Convergencia, los Malboro, que finalmente están dentro de la concesión de los taxis amarillos, pero crearon sus propias uniones. Y ahí traen un problema severo de confrontaciones que vamos a tratar nosotros ahora de regular con el otorgamiento de nuevas concesiones para ya separarlos a cada quien con sus concesiones específicas. Es un tema complejo, pero que la nueva ley nos va a permitir ordenar de mejor manera y de manera más transparente el otorgamiento de permisos y concesiones, ¿no? Entonces, sí ha habido estas prácticas, las prácticas clientelares que comentábamos. Antes ningún transportista podía hacer trámites en la Secretaría si no llevaba una carta de la Unión. Es decir, te detienen tu unidad, te infraccionan y pues tenías que pasar por el control del líder. Y esto no está escrito en ninguna ley, es contrario a la Constitución. Son permisionarios que están dentro de una concesión pero que tienen permisos individuales. Y eso nosotros desde que llegamos, fue un cambio radical de fondo en la Secretaría, porque ahora todo mundo va a hacer trámites sin el control corporativo y político. Y por supuesto que muchos líderes fueron a verme para decir, oye, pues nos está quitando el control. Pero bueno, finalmente por eso es que se quejan los transportistas de que hay tramitología excesiva, de que salen muy caros los trámites. Pues ¿cómo que salen muy caros los trámites? Y había que me decía, es que por una sesión de derechos me cobran 15,000 pesos, pues si vale 3,500 aquí, ¿quién te los cobra? No, pues que el gestor de mi transportista, de mi unión, de mi federación. Entonces todo eso lo hemos venido acabando, además de que la nueva ley establece procedimientos para sesiones y sucesiones de derechos mucho más fácil, ágiles, en procedimientos administrativos muy sencillos, que ahora son con la Secretaría, no tienen que pasar por juicios ante juzgados civiles, etcétera. Entonces creo que el cambio, lo saben los compañeros transportistas, porque además de los foros, yo quiero informarles a ustedes, y aprovecho para hacerlo al auditorio, que hicimos reuniones con todas las modalidades con el anteproyecto de ley. Y el primer anteproyecto fue enriquecido
con la visión de los transportistas de todo el estado, de todas las modalidades. Por supuesto que hay transportistas que están en la visión de ganar sin tutelar el derecho del ciudadano a la contraparte de recibir una calidad. Es un servicio y la público, Secretaría ¿no? pues tuteló en todo tiempo ese derecho y hubo cuestiones que de entrada generaron discusiones porque no eran atendibles, ¿no? Como algunos de los compañeros que se oponían a la ley, que ya no tiene caso discutirlo ahorita porque ya se aprobó la ley afortunadamente en los términos y del espíritu de modernidad que el gobernador quiere impulsar en este sector tan importante. Víctor Samano. Sí, pues sin duda que es un cambio de cultura, ¿no? Sí, no es solamente, hablamos mucho de los choferes, digo, es también de los empresarios, de los usuarios, o sea, es todo un cambio de cultura en este sector. Yo me imagino que por las características del servicio público, siempre se olvida que ese es un servicio público concesionado. Por las características del servicio público, supongo que la ley tiene que revisarse, por lo menos en ciertos aspectos, periódicamente. ¿Sí? Hay un crecimiento demográfico, hay nuevas necesidades, en fin. En este sentido, José Antonio, ¿podrías decirnos cuáles, ya se mencionaron algunos, pero cuáles son los aspectos más relevantes de la ley para que el auditorio tenga una idea de esto y en qué beneficia, por un lado, a los usuarios y por el otro, en qué beneficia a los transportistas? Claro que sí, con mucho gusto, Víctor. Bueno, yo te diría en primer lugar que todas las leyes tienen que tener un periodo de revisión permanente porque, como tú bien lo apuntas, la realidad es cambiante y la realidad del transporte público con el crecimiento demográfico y poblacional. Ahorita, por ejemplo, estamos teniendo un problema serio en el corredor de playas del Rosario Parrilla, porque por ser una zona alta del municipio del centro, hacia allá se está orientando de manera muy importante el crecimiento y el desarrollo urbanístico, y poblacional, habitacional del municipio del centro. Y está demandando nuevas rutas de transporte público, transporte con mayor calidad, con mayor confort para los ciudadanos. Prácticamente estuvimos el otro día con el gobernador en el fraccionamiento del Cielo y el proyecto es impresionante, va a ser una nueva ciudad, mucho más grande que inclusive que muchos municipios en los próximos años por el desarrollo que tienen diseñado para esa zona. Y ya nos está demandando rutas de transporte dentro del fraccionamiento específicas. Entonces, esto quiere decir que, así como en Cárdenas, en Comalcalco, en todos los municipios donde han tenido un crecimiento poblacional importante, se tiene que estar revisando de manera constante. Entonces, la nueva ley, para mí, yo la resumiría en algunos aspectos, reduce los márgenes de discrecionalidad de la Secretaría, porque no se trataba de tener una Secretaría que tuviera la zanahoria y el garrote a modo para estar precisamente extorsionando transportistas con fines de carácter político y electoral, me atrevería yo a decir. Entonces me parece pues que hay muchas cosas que los mismos transportistas, cuando nosotros les presentamos el anteproyecto, se han de haber reído diciendo, oye, pues este cuate ya se está quitando esta facultad que es fundamental, ¿no? Renunciando a tu privilegio. Voy a poner un ejemplo. Ahorita es todo un trámite engorroso ir a pagar una sanción de transporte público. Tiene que entrar el acta a un área de sanciones, tienen que hacerse un proyecto de sanciones con una enorme fila previa y a veces se tardan hasta 15 días en hacer el proyecto y si la unidad está detenida, pues el transportista está perdiendo. Esto se prestaba a un sinnúmero de extorsiones por parte de los funcionarios. Esa área la reestructuramos totalmente, la dotamos de mayor personal, metimos gente nueva, le metimos computadoras, no tenían ni computadoras, puras cuestiones obsoletas tecnológicamente hablando, y el área está dando resultados, pero eso con la nueva ley se va a acabar porque ahora todas las sanciones van a estar en el reglamento tasadas en salarios mínimos. Y eso es un cambio de fondo porque ya nosotros no vamos a intervenir, ya está, si no tienes seguro, es tantos salarios mínimos. Y no tienes que pasar por ninguna ventanilla, simplemente vas a la caja de finanzas, pagas tu infracción y vas y liberas tu unidad o recoges tus documentos. Eso para el transportista es un cambio radical porque ya no hay esa zanahoria y el garrote que existía y ojalá esto pueda permanecer así, independientemente de que los gobiernos cambian, pero sí me parece que el transportista lo va a aquilatar porque finalmente va a ser sujeto de menos extorsiones. Y hay verdaderos transportistas en el Estado, gente que quiere invertir, empresarios del transporte que están preocupados por la renovación de sus unidades, por la capacitación de sus choferes, porque finalmente es ahí donde se materializa la prestación del servicio. Si tú tienes choferes con mejores niveles educativos, choferes bien capacitados,
gente que está bien pagada, que tiene mejores estímulos, sin duda alguna esto se va a traducir en mejores beneficios de prestación y calidad del servicio al usuario. Si tienes choferes que les pagan la famosa cuota, prácticamente el chofer es el que le paga la cuota al concesionario, o le pagan salarios ínfimos ahí donde los tienen asalariados. Tienen que andar corriendo. Por supuesto, porque tienen que sacar una cuota por turno de 400 pesos, más o menos promedio de una combi o un taxi, y luego de ahí lo que queda del turno, pues es para lo que ellos van a sacar, y andan corriendo, haciendo carreras, poniendo en riesgo la vida de los usuarios. Y obviamente las condiciones de los vehículos. Otro de los aspectos importantes de la ley, atendiendo a tu pregunta, es precisamente que ahora hay una antigüedad máxima para los autobuses de pasajeros, para las vans, para los taxis. Recordemos que nada más por mencionarles, en el plan Chontalpa, en el plan Balancán-Tenosiques, hay camiones que tienen modelos de 40 años de antigüedad y siguen circulando y son sujetos de talachas todos los días y talachas durante el recorrido de su ruta, que se tienen que parar ahí media hora con la gente esperando en el autobús para que le remienden, le pongan el alambrito. Todo eso nosotros lo regulamos en la ley para que sea la ley un elemento también que permita irnos facilitando la regulación, pero sabemos que también las condiciones económicas del Estado no van a permitir que esto ocurra de la noche a la mañana. Por eso uno de los transitorios establece un plazo de 1 año. Aquí tenía yo una tabla del número de autobuses que al criterio nuevo de la ley estarían incumpliendo los modelos. Un 50%. Bueno, dependiendo de las modalidades. Por ejemplo, en el caso de los taxis, ahí no tenemos tanto problema. En el caso, por ejemplo, de los taxis, tenemos que 4.036 taxis están de modelos de 2009 y recientes en adelante, o sea, que digamos que están en condiciones óptimas para prestar el servicio, por la misma característica del vehículo sedán, que se acaba muy rápido con la prestación del servicio. Y hay 631 taxis en todo el estado que tienen de 2008 para abajo. Y no hay modelos menos del año 2000 precisamente porque ya no podían prestar el servicio. Vas a ver, el problema más grave está en los camiones de pasajeros. En esos camiones de pasajeros te vas a encontrar con que hay 922 autobuses concesionados que tienen de modelos anteriores a lo que establece la nueva ley y 111 solamente de los recientes. Estamos hablando de un porcentaje que casi el 90% está irregular conforme al criterio de la nueva ley. Antes no era ilegal porque la ley no lo establecía. Entonces tenemos que ver un programa de descharratización, no como se hizo en la administración anterior. Por ejemplo, cuando se metió el Transbús, recordemos que habían 1.021 combis en el corredor, en los corredores de Méndez, 27 de febrero, y esas 1.021 combis, en lugar de sacarlas de circulación, porque muchas de ellas eran de las primeras combis Volkswagen, estamos hablando de hace 25 años. José Antonio, entonces, nada más déjame concluir esta parte. ¿Qué se hizo? Se metieron 225 camiones nuevos y las 1.021 combis se les autorizaron en rutas suburbanas. Entonces, no sacaste la chatarra de circulación. La cambiaste, ¿no? La cambiaste de lugar. Entonces, nosotros vamos a dar incentivos, un bono de descharratización, un enganche para que puedan con la FINSA o con la financiera que ellos determinen, ir cambiando las unidades más viejas con apoyo del gobierno, pero a cambio de la entrega de la unidad para destruirla con una empresa que tiene máquinas especialmente para destruir las unidades y garantizar por parte nuestra que esas unidades no volverán a entrar en circulación. Estamos viendo que el sector de comunicaciones y transportes a nivel nacional se ha convertido en un gran espacio de inversión privada, en donde están llegando capitales precisamente para prestar mejores servicios. En la ley plantean ustedes nuevos segmentos de taxis, que me imagino que la gente se está preguntando ahorita cómo van a funcionar. Y la pregunta sería, ¿va a haber y va a permitir la nueva ley y la reforma que ustedes están planteando la llegada de más concesiones, de más inversión, que haya más unidades al final del día, después de todo este planteamiento en transportes que ustedes están haciendo? Efectivamente, como comentamos hace un rato, la determinación de cuántas concesiones se deben dar ahora está perfectamente regulada, que es a través de estudios técnicos que deben determinar con aforos, con empresas profesionales, cuántos en función del número de población de la ruta, de las comunidades rurales, zonas urbanas, el número de viajes, la frecuencia de los viajes, los horarios en los utilizan la frecuencia de las rutas. Debe determinarlo una empresa de carácter técnico y eso es lo que nos va a determinar de las concesiones que tenemos actualmente, cuántas se requieren. Recordemos que en 2012 y en 2011 se otorgaron concesiones de manera indiscriminada. Entonces estamos en un proceso reciente de otorgamiento de concesiones.
prácticamente a la llegada de nosotros en enero. Todavía en diciembre se otorgaron concesiones a diestra y siniestra, sin mayor control, sin estudios técnicos. Entonces la ley ahora establece procedimientos muy estrictos para el otorgamiento de concesiones. Entonces me parece que el otro tema que comentas de los taxis, aquí en Tabasco, sobre todo empezó en Villahermosa, yo lo he comentado en algunas entrevistas que me han hecho el favor de hacerme, de que se generó una costumbre, un arraigo de utilizar este servicio de colectivo, que es como en la Ciudad de México eran los famosos peceros, ¿no? ¿Te acuerdas ahí sobre insurgentes que iban y cobraban $1 por compartir un servicio de manera colectiva? Nos comentas de este asunto Sí, de los taxis, gusto. que es muy importante. Vamos a ir a una tercera pausa y seguimos platicando con José Antonio de la Vega Admitia, secretario de Comunicaciones y Transportes. No se vayan. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con José Antonio de la Vega Admitia, secretario de Comunicaciones y Transportes. ¿Qué preguntas tenemos, Liney? Pues se han seguido comunicando con nosotros. Tenemos llamadas de Miguel Obando Rodríguez de Tierra Colorada. Él felicita al secretario por la nueva ley y quiere saber si se va a modificar la ruta del mercado Pino Suárez. Manuel Rodríguez, secretario general de la Unión de Taxis de Anacleto Canaval, primera sección, felicita al programa y al secretario por el éxito que ha tenido la nueva ley. José Daniel Correa Pérez de Jalapa pregunta, ¿por qué en Jalapa les cobran a los de la tercera edad y a estudiantes, igual que cualquier usuario, que no respetan las tarjetas del INAPAN? Genaro Alberto Castillo Urgel del Centro pregunta que qué va a pasar con él ahora con la nueva entrega de placas, ya que no está en ningún grupo, tiene su documentación en regla, tiene 24 años trabajando y pide una audiencia con el secretario. Armando Cadena Pérez de Casablanca, primera sección, saluda al licenciado José Antonio de la Vega por la nueva ley y saluda a Samuel Cantón por sus acertados comentarios. José Luis Campos de Las Mercedes dice que tiene problemas con el transporte público, que no respetan las paradas, hizo un reporte y le pidieron las firmas de toda la colonia. Irving Colorado del Centro felicita al secretario por poner orden en el transporte público. José Luis de Villa Jalupa, Jalpa, comenta que en su comunidad algunos conductores de pochimóviles son menores de edad. Pide por favor que supervisen este tipo de transporte. El profesor Carlos Chan del municipio de Balancán felicita al licenciado de la Vega por la promoción de la nueva ley de transporte y comenta que hacía falta un secretario que pusiera orden en esa dependencia. Los socios de la cooperativa de volteo 1 de julio del municipio de Huimanguillo felicitan al licenciado José Antonio de la Vega. Y tenemos la llamada de Maripaz Rodríguez del municipio de Centla, que también felicita al licenciado José Antonio de la Vega por el buen desempeño en la ley del transporte y en la secretaría, que muchas gracias por el apoyo que otorga ante las gestiones y facilitar los trámites burocráticos. Son las llamadas que tenemos hasta este momento. Recuerde que usted puede seguirse comunicando con nosotros a nuestras líneas telefónicas o también a través de las redes sociales que están en estos momentos apareciendo en pantalla. Mientras tanto, nosotros continuamos en la mesa de diálogo. Gracias, Liney. José Antonio de la Vega. Bueno, pues muchas de las preguntas que nos hacen los el teleauditorio pues tienen que ver precisamente con toda esta problemática que hemos venido enunciando aquí en el programa y que en muchos de esos casos la ley va a contribuir a ordenarlos, a regularlos, a combatirlos con mayor firmeza, como este tema también de los choferes de los pochimóviles, que había la idea de que pudieran los concesionarios tener choferes y nosotros mantuvimos la postura de que este es un tema que se creó como autoempleo y que no, para que no haya mayor proliferación y que atiendan realmente a los criterios para los que fueron creados. Pero el tema del taxi especial con taxímetro me parece muy importante, Víctor, porque nunca lo hemos tenido en Tabasco y siempre ha estado en la ley. De hecho, si tú revisas la ley de 2003, el servicio de taxi era especial con taxímetro. Y nunca hubo ni servicio especial ni hubo taxímetro. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba, y fue el error de las administraciones anteriores,
era tratar de sustituir un servicio por otro. Cuando tú tienes una población arraigada en la preferencia y la utilización de este tipo de servicio colectivo. Y yo he explicado y lo he dicho en muchos lados, porque encontré un libro sobre el transporte de la historia de las cooperativas urbanas en Villahermosa, y finalmente todas las cooperativas en diversos momentos de su historia fueron quebrando y fueron dejando de prestar el servicio, y los taxis fueron obligados por el gobierno del estado a prestar el servicio colectivo urbano. Entonces esto desde la Segunda Guerra Mundial, y hay testimonios de cuando se tronaron los primeros tranvías, desde los de mulitas hasta los que tuvieron primeros motores. Entonces los taxis que había en el Parque Juárez y Zaragoza, que eran 10, 15 taxis, fueron obligados a hacer la ruta hasta Tazitamultepec, por todo Zaragoza, agarraban lo que es ahora 27 de febrero y de ahí se iban hasta allá. Entonces se fue creando una costumbre de utilizar un servicio colectivo. Cuando se reparaban y se crearon las primeras cooperativas de transporte urbano con camiones, entonces obligaron a los taxis a salir del servicio colectivo. Pero los taxis aprendieron algo, que era un mejor negocio hacer el servicio colectivo que hacer un servicio especial. Entonces esto no es una cuestión producto de la casualidad, tiene su historia, tiene su arraigo, y la gente lo utiliza como un servicio que en lugar de irte a una combi te vas a un taxi. No es el mismo de población la que se mueve en el taxi que el que se mueve en combi o en transbús, simplemente por la diferencia de tarifas. Hay estratos sociales, por ejemplo, la gente que gana un salario mínimo, pues no utiliza el taxi porque cuesta 25 pesos. Y si regresas en taxi son 50 pesos. Si ganas 80 pesos, pues es imposible que te puedas mover en taxi a tu centro de trabajo. Es un segmento de la población que podíamos ubicar en una clase media en Villahermosa, la que utiliza el servicio de taxi colectivo. Entonces, el servicio especial es el principal problema. La gente no se queja del servicio colectivo, se queja cuando no puede acceder a un servicio especial en la calle, porque no te quiere llevar el chofer, porque sabe que no le reditúa, prefiere irse en una ruta del mercado de Tamulté al mercado Pino Suárez, subiendo y bajando pasajeros de 25 pesos, se puede hacer una tirada de 200 pesos, que no te lo va a dejar por el mismo recorrido un servicio especial. Entonces, en todas las ciudades del mundo y en toda metrópoli del país, hay taxis donde tú te subes y te cobran un banderazo y vas a tener una tarifa que corresponde a una mezcla entre kilometraje y tiempo. Entonces ya sabes tú que si te tocó un embotellamiento, pues te va a entrar el plomo ahí en el taxímetro. ¿Cuándo va a haber el primer taxi con taxímetro? Bueno, nosotros, ya la ley lo permite ahora, lo ha permitido las leyes anteriores, pero nunca se echaron a andar. La ley actual nos va a obligar precisamente a hacer un estudio, porque tenemos que aforar bien, encuestar gentes para saber cuántos taxis, desde el punto de vista técnico, soporta una ciudad como Villahermosa, como Cárdenas, como Macuspana, como Comalcalco, que es donde el servicio de taxi funciona en las zonas urbanas. En la mayor parte del territorio del estado el servicio de taxis es colectivo, porque son taxis rurales que van de comunidades a las cabeceras. Entonces realmente no son servicios dentro de la zona urbana, porque Balancán, Tenosique, ciudades muy pequeñas que se mueven en pochimóviles, en bicicletas. Vemos el problema de Macuspana, que hay, según me reportan, 3,000 tricitaxis que no tienen ninguna autorización por parte de la Secretaría. Entonces hay ayuntamientos que les han hecho autorizaciones para prestar ese servicio. Bueno, hay quien dice que no contaminan, nos cobran muy barato. Finalmente han proliferado porque la gente les ha dado esa preferencia dentro de la ciudad, pero generan problemas viales de comunicación, porque finalmente si te toca ir atrás de 40 tricitaxis de esos, pues ahí vas a tardar media hora en llegar a tu destino, ¿no? Entonces, bueno, solamente decir en relación al taxi especial que sí lo vamos a echar a andar. Un estudio técnico va a determinar para que con una cromática diferenciada del taxi colectivo, con un color distinto, que va a decir taxi especial, y con taxímetro la gente pueda abordar, no únicamente los de Villahermosa, los empresarios que vienen a hacer negocios, los turistas que vienen, que no saben cómo funciona el sistema de taxis, porque paran un taxi y le preguntan por dónde va y el señor piensa que al estar vacío se puede subir, como funciona en cualquier parte del mundo. Entonces creo que va a ser un aporte muy importante para la población y sobre todo para quienes vienen a hacer negocios y nos visitan, que puedan tomar taxis en la calle y lo lleven al destino sin tener que compartir el servicio. Bueno, fuera de cámaras comentábamos que el 70% de los usuarios de Villahermosa o del municipio se transporta en combis y en transbús. El resto en taxis y cualquier otro transporte. Es decir,
hay la posibilidad o hay la idea de cambiar la combi así para prestar ese servicio colectivo, porque de repente una combi, bueno, llegan a meterse a 30 personas, que no entiendo cómo pueden caber 30 personas en una combi. ¿Cuál es la capacidad del Transbús, por ejemplo, de personas sentadas en el Transbús? Bueno, hay diferentes modelos que se les autorizaron. Tienen desde un camión Torino que puede tener sentados 40 pasajeros y unos 20, 25 parados. Tienen un camión Boxer que es más pequeño, que puede tener hasta 30, 35 pasajeros. Y luego también se les autorizaron unas camionetas Sprinter que tienen 25 pasajeros sentados y en teoría, por la forma como están los asientos, no debería de haber pasajeros parados, pero sabemos que se las gastan de todo y ves gente paradas en las Sprinter, como ves gente acurrucada en las combis, ¿no? Porque realmente son de 17 pasajeros. Se les autorizaron modificaciones a las unidades. ¿17 pasajeros en una combi? Sí, pero esa es su autorización del fabricante, o sea, eso es lo que está autorizado. Pero ellos le quitan los asientos normales y se les autorizaron por las anteriores administraciones que las modificaran en forma de U para poder sentarse así, en forma de U, y dejar espacio en medio para gente que pudiera ir parada. Parada. Entonces, y agachada meter y arrodillada. 22 pasajeros, 23 pasajeros, y luego le multas a los choferes y dicen, es que la gente se sube. Una vez que se abre la puerta, el que quiere llegar a tiempo, se meten 4 o 5 chamacos y se meten 25 y ya no nos quieren bajar. José Antonio, seguimos cobran, platicando, ¿no?, sobre el tema de las combis. Vamos a ir a una penúltima pausa. Estamos terminando, comuníquese con nosotros. Está bueno, estamos platicando sobre las combis. Es una pausa muy breve, no se vaya. Gracias por seguir con nosotros. Estamos terminando esta emisión. Estamos platicando con José Antonio de la Vega Azmite, secretario de Comunicaciones y Transportes. Y estamos recibiendo muchas preguntas. Linney, ¿qué más tenemos? Así es, tenemos más preguntas y comentarios. Javier Cámara se comunicó con nosotros y pregunta, ¿con la nueva ley del transporte se podrán ingresar otros modelos de taxi? También se comunicó Trinidad de la Cruz y pregunta que qué va a pasar con los taxis piratas y las agrupaciones que trabajan amparados. El señor Quintal de Ciudad Pemex pregunta que si se van a meter nuevos camiones, ya que los camiones de pasaje no se encuentran en buenas condiciones. Víctor Manuel Esteban Cornelio de Guapinol Parrilla está preguntando que por qué tardan tanto con la sustitución de unidades ahí en Parrilla, ya que los móviles están listos para trabajar. Quiere saber para cuándo van a salir. Son las llamadas y los comentarios que hemos recibido hasta estos momentos. Yo por mi parte aprovecho para despedirme y agradecerles a todos ustedes que se hayan estado comunicando con nosotros a través de las líneas telefónicas y de las redes sociales. Muchas gracias y vamos con ustedes a la mesa de diálogo. Gracias, Linney. ¿Secretario, algún comentario? Sí, bueno, para terminar esta parte de las combis, decir que efectivamente ha habido tolerado un gran desorden en el manejo. Para nosotros representa una gran preocupación por el hecho de que pues, la gente ha privilegiado por el costo de la tarifa, que es muy económico, ese tipo de transporte. Entonces ahorita tenemos un programa que vamos a echar a andar desde ya, este mismo año, con una inversión inicial de 40 millones de pesos para ir sacando vehículos que no cumplan con los requisitos. Les vamos a apoyar con el enganche, les vamos a apoyar con créditos blandos, con un convenio que estamos firmando con Nacional Financiera, con Afinsa y también con algunas otras empresas que tienen vehículos de transporte y que están facilitando este tipo de créditos blandos a mayor plazo. Entonces lo que queremos es precisamente que se pueda modernizar el parque vehicular de transporte público, porque esto se va a traducir en una mejor prestación del servicio al usuario. Pero aunque tú tengas un parque vehicular moderno, hay otros cánceres del transporte que tenemos que ir combatiendo y que la nueva ley nos va a permitir, como es la calidad del servicio que deben prestar los choferes. Porque ahí se traduce todo, ahí se echa a perder cualquier esfuerzo de modernización y cualquier dinero empleado.
Claro. Y el Si la gobernador... actitud no cambia, no Así mejora, es. ¿no? Entonces tenemos que cambiar actitudes de funcionarios, del público usuario que demande y que exija y que denuncie las irregularidades, como lo están haciendo ahora. Se ha incrementado esta cultura de manera exponencial y nosotros estamos actuando para estar en sintonía con la expectativa de la ciudadanía cuando va y se queja, porque finalmente la mayor parte de la gente no tiene el tiempo de ir a quejarse. Entonces, los que logran quejarse, pues tienen que ser atendidos para que los propios transportistas y los choferes vean que esta parte de la ley va en serio y que ellos tienen que cambiar este tipo de actitudes hacia un mayor respeto a la legalidad y la capacitación. La Secretaría tiene un área de capacitación que estamos poniendo mucho énfasis en la parte de calidad en el servicio de los choferes, a los turistas, a la gente, para que se vayan reduciendo estos aspectos. Pero finalmente son temas de cultura que tenemos que ir con el tiempo resolviendo. Pero me parece pues que lo que preguntaba una de las personas en las preguntas que nos hicieron el favor de hacernos, es precisamente que el tema del parque vehicular sí lo vamos a resolver. Es una instrucción del gobernador. El primer año no pudimos entrar con este programa por la situación económica en la que se recibió la administración, pero vamos a tener este programa de manera permanente hasta el final de la administración y nosotros consideramos que de aquí al 2018 estas entre 3.500, 4.000 unidades chatarras que están hoy circulando puedan definitivamente dejar de circular en beneficio del público. José Antonio, una pregunta antes de terminar. ¿Es normal que frente a estos anuncios la gente lo tome con desconfianza? Porque hemos escuchado tantos proyectos de renovación, de mejoras. Hay cosas que sí son a mediano, a largo plazo, pero ¿cuándo ya podría empezar a ver la población usuaria estos cambios? O sea, ¿dónde ya puede empezar a detectar que sí se está aplicando la ley, que sí realmente va a haber una mejora? Bueno, nosotros, como lo reiteramos hace un momento, la ley es el punto de partida, es el nuevo marco normativo en el cual la Secretaría y el sector transporte deben regir esta relación que ha sido compleja, como lo mencionábamos, que era caracterizada por la complicidad. Y bueno, pues seguramente hay muchos transportistas que estaban acostumbrados a estos esquemas y que no han visto bien nuestra llegada ahí a la Secretaría. Pero el grueso de los transportistas con los que yo me he reunido de todo el Estado están de acuerdo con este cambio. Por eso la ley tuvo un gran consenso, porque ellos mismos saben que les va a beneficiar como empresarios del transporte público, no tener una autoridad que los reprima, que los extorsione y que además, que es muy importante, que cuiden el otorgamiento de concesiones, que no se den de manera indiscriminada, porque de esa manera hay competencia desleal, hay demasiada vehículos de transporte público peleándose el pasaje y así como hay lugares donde hace falta la prestación del servicio y la atención, hay lugares donde hay sobrepoblación de unidades de transporte público. Entonces necesitamos poner orden en estos aspectos y la ley es un punto de partida, no tengo ninguna duda de ello. Además es la instrucción, la voluntad que expresó el gobernador cuando nos dio las instrucciones de hacer este proyecto de ley desde el inicio de la administración. Fue una de las cuestiones que me encargó, que presentáramos un anteproyecto. Él se involucró, el gobernador, de manera directa en la redacción. El gobernador participó en las reuniones que tuvimos internas, en más de 5 reuniones, le metió mano, leyó la ley completa, nos corrigió cuestiones de estilo, de sintaxis, de cosas que luego la ceguera de taller te va llevando a que no estén suficientemente claras. Y él, con una visión más fresca, la leyó, se dio el tiempo. O sea, el gobernador conoce perfectamente los cambios que estamos implementando, sabe de su trascendencia y su importancia. Y yo lo que te podría decir es que de aquí, ya estamos en el mes de noviembre, a diciembre vamos a invertir 40 millones de pesos para empezar este programa con una finza, para empezar a sacar las unidades más viejas en este programa de descharratización, que va a ser un primer elemento. Sobre el transbús. El transbús es un tema muy importante, ¿no? Porque digamos que el transbús son las viejas cooperativas de transporte urbano de Villahermosa, que finalmente hoy se llaman transbús, que en el pasado se llamaron saetas, se llamaron las viejas cooperativas, desde los tranvías hasta las primeras cooperativas de transporte urbano con camiones. El transbús es una empresa al que el gobierno le invirtió muchísimo dinero, prácticamente se les pagaron desde los enganches, todas las letras de los autobuses, se les pagó durante todo este tiempo hasta la llegada de nosotros
la nómina administrativa de las empresas, se les pagaba la nómina de los choferes, el combustible, la renta, mantenimientos. Es decir, cualquier persona podría preguntarse, bueno, ¿y qué se hacía con el ingreso de los autobuses? Si el gobierno pagaba todos los gastos de operación de las empresas, ¿dónde quedó el dinero de lo que recaudan los camiones? Porque entraron camiones nuevos que prácticamente requerían un mantenimiento mínimo durante el primer año por lo menos, ¿no? Entonces, yo me encontré en las primeras pláticas que tuve con los dirigentes, porque esa era otra cuestión, que prácticamente el control de la operación de las empresas estaba a cargo de la Secretaría, cosa que nosotros modificamos de manera radical. Yo no me meto en la operación del Transbús, ni con el que estaba cuando llegué, ni cuando entró el señor Salomé, y ahora que está el señor Laires Carrera, y el que esté... Es una empresa privada que era sostenida totalmente por el gobierno. Totalmente por el gobierno. Yo he dado las cifras, sumé anualmente lo que recibieron desde 2008, se gastaron 500 millones de pesos, y cuando yo llegué en enero de 2013, lo que me encontré es más de 30 vehículos deshuesándose en el parque de encierro, en el patio de encierro del Transbús, vehículos que ya no les servían los aires acondicionados, en muy malas condiciones. Entonces, pues hay preguntas que no encontramos respuestas. Pero lo primero que hicimos se acabó el dinero. El gobernador dijo muy claramente, son empresas privadas, tienen que actuar como empresarios, tienen una concesión exclusiva, ninguna otra ruta corre por donde ellos corren, solo los taxis en Méndez y 27 de febrero, pero solamente va el Transbús, no hay ninguna combi que les haga competencia. Entonces me parece que el tema del Transbús lo vigilamos de cerca, porque finalmente prestan un servicio a la ciudadanía y son dineros que fueron empleados de dinero público. ¿Dónde quedaba el dinero del Transbús? Pues esa es una muy buena pregunta que habría que hacerse, pero lo cierto es que había complicidad de líderes que todo el mundo sabe que se enriquecieron con estas partidas, con este dinero, y que hoy no tienen una explicación clara. Hoy les apoyamos solamente con el combustible, porque de no hacerlo ya hubieran dejado de prestar el servicio. Y prestan un servicio importante a un número grande de población estudiantil, pasan por las universidades, pasan por Boulevard Bicentenario. ¿No hay el riesgo de que pare en cualquier momento? Bueno, pues sí, el riesgo siempre está. Yo los estoy ayudando en reuniones con ellos, con las dos empresas, a tratar de que puedan tener convenios con la Secretaría de Hacienda por los adeudos que tienen. Dejaron de pagar impuestos mucho tiempo, tienen problemas fiscales que no son de esta administración, heredados. Pero estamos enseñándoles a que, bueno, se puede negociar con la Secretaría de Hacienda, hacer un convenio a largo plazo para que no les vayan a embargar los autobuses. Entonces, sí nos interesa que la empresa camine, por supuesto que los vamos a ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance, pero sin el dispendio, sin la corrupción que caracterizó esa relación del Transbús con la Secretaría. Hoy es una relación más transparente, el fideicomiso realmente se está aplicando en el espíritu por el cual fue creado. No es un fideicomiso que sea solo del Transbús, es un fideicomiso para la modernización del transporte público en general, que prácticamente está monopolizado para esas dos empresas. Y ahora lo vamos a ocupar, parte de esos dineros, para entrarle a los problemas de todo el grueso del transporte público en el Estado, para que el dinero de los ciudadanos sea mejor invertido y se pueda traducir finalmente en el inicio de la verdadera modernización del transporte en Tabasco. Gracias, José Antonio de la Vega. Admite, se terminó el tiempo. Te agradecemos mucho tus comentarios. Gracias y hasta la próxima. Bueno, pues soy yo el que les agradece muchísimo a mi amigo Samuel Cantón, Víctor Ortiz, Víctor Sámano, la oportunidad para hablar con el amplio auditorio de TVT y decirles que las instrucciones muy precisas del gobernador son de que vayamos a fondo en la modernización de este sector tan importante. Gracias Samuel, gracias Víctor Sámano. Gracias, muy buenas noches. Los esperamos. Gracias a los que nos siguen por radio y televisión. Sí, claro. Hay que subrayar que también estamos por radio. Por radio. Okay. Mañana los esperamos aquí en una emisión más de Tabasco en la Ruta. Nos va a acompañar Fernando Valenzuela Pernas, Procurador General de Justicia del Estado, y el general Audomaro Martínez Zapata, Secretario de Seguridad Pública. Yo soy Víctor Ortiz. Que pase usted muy buenas noches.